Nosotros le mandamos las tareas, ustedes las tienen que hacer en su casa. Sabemos que no es fácil ni para ustedes ni para nosotros. Pero lo más importante es que debemos cuidarnos. Así que ese es el mensaje que para poder facilitarles este proceso, que sabemos que no es fácil ni para ustedes, les estamos haciendo este video a modo de retroalimentación de la primera guía, ¿ya? Entonces vamos a partir explicando las cosas de acuerdo a los trabajos que nos enviaron, los que tenían más dificultades. Esta es la primera actividad de la guía, porque la primera hoja era un ejemplo, y donde nos dan una función f de x igual a 2x más 7, y debemos completar una tabla de valores y luego hacer el gráfico. Entonces, ¿cómo se hace esto? Esta es una función. ¿Qué significa? Que a cada x se duplica por 2 y se le suma 7, y entonces voy a tener la función f de x. Ahora, para poder completar la tabla, ¿qué hay que hacer? Hay que ir reemplazando los valores de x en la función. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, la función es 2x más 7. Tenemos una tabla donde nos dan los valores de x. X vale menos 2, menos 1, 0. En realidad aquí a los valores de x yo le puedo dar el valor que yo quiera. ¿Para qué? Para poder formar la recta de la función. Le doy el valor que yo quiera. Ahora, ¿cómo lo hago para ir encontrando los valores de f de x? Solamente hay que ir reemplazando. Entonces, ¿qué pasa cuando x vale menos 2? Vamos a ver qué pasa con la función. Entonces vamos a hacer f en vez de x. Vamos a escribir la función completa. F de x es igual a 2x más 7. Entonces, ¿qué pasa cuando x vale menos 2? Vamos a cambiar o reemplazar x por menos 2. Entonces voy a tener 2 por x, pero x ya no vale x vale menos 2, más 7. Aquí tengo que recordar la regla de los signos. 2 por 2, 4, más por menos, menos. Bajo el más 7, entonces me queda menos 4 más 7. Signos distintos se restan. 7 menos 4, 13. Se conserva el signo del mayor, positivo. Entonces, f de menos 2, que no es necesario poner positivo, sería 3 positivo. ¿Qué pasa entonces ahora con f de menos 1? Vamos a hacer el ejercicio. F de menos 1. ¿Qué hacemos de nuevo? Lo mismo. En el lugar que está la x, reemplazo por el valor que me están dando. Entonces sería, si aquí dice 2 por x, aquí sería, si la x vale menos 1, sería 2 por menos 1. Más 7. Por orden de prioridad, ¿qué se hace primero? La multiplicación. 2 por 1, 2 más por menos, menos. Más 7. Es igual. 7 menos 2, 5. Porque se conserva el signo distinto, se resta, se conserva el signo del mayor. Entonces, f de menos 1 vale 5. O sea, cuando la x vale menos 1, la función vale 5. Voy a borrar para poder ir haciéndolos todos. Ojalá cuando ustedes hagan su ejercicio en el cuaderno no los borren, sino que dejen todo este operatorio que están haciendo, déjenlo escrito en su cuaderno para que les quede de recordatorio, y también cuando yo, espero nos podamos volver a ver, les pueda revisar el cuaderno, puede revisar también cómo lo hicieron. Entonces seguimos. F de 0. La función dice 2 por x, entonces sería 2 por 0, más 7. 2 por 0 es 0, más 7, 7. Cuando x vale 0, f de x vale 7. ¿Qué pasa ahora cuando cuando x vale 1? F de 1 sería 2 por x, 2 por x ahora vale 1, entonces sería 2 por 1, más 7. 2 por 1, 2, más 7, son los dos signos iguales, positivos, 2 más 7, 9. Cuando x vale 1, f de x vale 9. Y por último, f de 2. Lo mismo, 2, el doble de x, pero aquí en este caso es 2, más 7. Primero la multiplicación, 2 por 2, 4, más 7. 7, los dos positivos se suman, 7 más 4 serían 11. Positivo, me queda positivo. Cuando x vale 2, f de x vale 11. Bien, ahora que ya tengo todos los valores, puedo hacer el gráfico. ¿Cómo hago el gráfico? Voy a borrar eso y se lo muestro enseguida. Bien, entonces, vamos a hacer el gráfico en esta hojita, porque está como tienen ustedes como su cuaderno cuadriculado. Tenemos en este lado los x, el y, el eje y, los números del 0 a la derecha son los positivos, del 0 a la izquierda los negativos, del 0 hacia arriba son los positivos, del 0 hacia abajo son los negativos. Entonces, ¿cómo buscamos los puntos o cómo hacemos el gráfico? De aquí, de la tabla, a ustedes le dan valores correspondientes. Al x, al valor de x, que es menos 2, le corresponde el 3. Esto nos va a ir formando puntos en orden. Menos 2, primero la x, 3. El otro punto sería menos 1, 5, 0, 7, 1, 9 y 2. Y este es el eje y.
y este es el eje Y, el eje X y el eje Y. Bien, entonces vamos a buscar en el eje X el menos 2, en el eje X el menos 2, 1, 2, negativo, y en el Y el 3. Donde se juntan los dos sería nuestro puntito. Luego vamos a buscar el menos 1, menos 1,5, menos 1 en el X, 5 en el Y. ¿Dónde se juntan? Aquí. Luego sería el valor 0, en el X busco el 0 y en el Y busco el 7. Entonces aquí es donde se juntarían esos dos valores. Luego me falta el 1, 9, en el X busco el 1, en el Y busco el 9 y ahí se juntan. Y por último el 2, 11, en el X busco el 2, en el Y busco el 11 y aquí es donde se juntaría. Y finalmente solamente tengo que unir estos puntos. Estos puntos son parte de una recta, por lo tanto no es que sean solo desde aquí hasta aquí, esos son los valores que yo busqué. La recta va a ser infinita, por lo tanto me debo pasar en la línea hacia el otro lado. Eso indica que la línea es infinita y pasa por esos puntos. Ya tendría la tabla de valores y el gráfico del primer ejercicio. Bien, y ahora vamos con el siguiente ejercicio, que es f de x igual a 1 medio de x menos 4. Este fue el que presentó mayor problema porque se trabaja con fracciones. Y en fracciones muchas veces hay un poco de dificultad. Pero se van a dar cuenta que no es nada difícil, que no es nada del otro mundo. X es igual, vamos a dar los mismos valores de antes, menos 2 hasta el 2. Entonces, lo mismo que antes, reemplazamos. Ahora vamos a reemplazar f de menos 2. Es igual a 1 medio de x. Pero ustedes saben que si no hay nada entre medio, yo asumo que ahí entre medio hay un por. Entonces estaría multiplicando. 1 medio por, aquí se supone que es un por, 1 medio por menos 2 menos 4. Y aquí es donde tenemos que recordar un poco de fracciones, de la operatoria con fracciones. Estoy multiplicando por un 2 solito, pero este 2 yo sé que lo puedo transformar en fracción. 2 partido por 1. ¿Cómo se hace la multiplicación de fracciones? Se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Es súper sencillo. Entonces, 1 por 2 es 2, más por menos, menos, negativo, y 2 por 1, 2. Y bajamos el menos 4. 2 partido por 2, 1. Negativo, menos 4. 1 menos 4, solo 2 negativos se suman, serían 5 negativos. Ahí ya tenemos el primer valor. Cuando x vale menos 2, f de x vale 5. Seguimos. El siguiente valor. ¿Qué pasa entonces ahora? ¿Qué pasa con el f de x? ¿Cuánto vale la función cuando el x vale menos 1? Lo mismo. Entonces vamos a hacer f de menos 1 es igual a 1 medio por x, pero en este caso x vale menos 1 menos 4. Siempre se hacen primero las multiplicaciones, lo mismo que delante. Como es un número entero que estoy multiplicando por una fracción, lo voy a transformar en fracción como partiéndolo por 1, porque cualquier número entero, si lo parto por 1, se transforma en fracción. Y multiplicamos arriba con arriba, 1 por 1, 1, más por menos es menos, y 2 por 1, 2, menos 4. Ahora este ya me quedó 1 medio y el dividir no me da exacto, por lo tanto lo voy a seguir trabajando como una fracción. ¿Cómo sumo o resto una fracción con un número? Lo mismo que antes, transformo este número en fracción. Me va a quedar 4 partido por 1. Son los dos negativos, pero son de diferente denominador. Para sumar o restar fracciones, las fracciones deben ser de igual denominador. Para eso voy a tener que transformar este 4 partido por 1 en una fracción que tenga otro denominador. Y como el 1 lo puedo transformar en 2 fácilmente, multiplicando por 2 arriba y abajo porque voy a amplificar, entonces me va a quedar menos 1 medio, igualito, no le hemos hecho nada, menos
4 por 2, 8 y 1 por 2, 2. Eso significa que ya este 4 lo transformé en una fracción con denominador 2, 8 medios. 8 partido por 2 es 4, es lo mismo, solo que lo estoy escribiendo de una forma diferente. Menos 1 medio menos 8 medios. Son signos iguales, por lo tanto se suman. Y para sumar, ¿qué hacemos? Solamente sumamos lo de arriba. 1 más 8, 9. Y el denominador se conserva. 1 medio y 1 medio y 8 medios me da 9 medios. Y 9 medios lo puedo dejar como fracción, 9 medios, o divido. 9 dividido en 2 es 4,5 negativo. Menos 4,5. Voy a borrar y vamos a hacer el siguiente. Entonces, f de 0, tocaría ahora, es igual a 1 medio por 0 menos 4. 1 medio por 0. Cualquier número por 0 es 0 menos 4. Y 0 menos 4 sería menos 4. Entonces, cuando equivale 0, la función vale menos 4. Que eso yo lo podría haber hecho al tiro. 1 medio por 0, no me queda nada, solamente me quedaría menos 4. Vamos con el f de 1. F de 1 sería 1 medio, lo mismo, por x, pero x en este caso vale 1, menos 4. Como multiplico aquí, transformo esta en fracción y multiplico arriba con arriba, 1 por 1, 1, y 2 por 1, 2, menos 4. Y ahora me queda entonces una fracción y un número entero, lo mismo que arriba. Tendría que transformar este en fracción e igualar los denominadores. ¿El 1 lo puedo igualar al 2? Sí. Por lo tanto, voy a igualar multiplicando, o amplificando mejor dicho, toda la fracción por 2. Esto me queda igual, 1 medio, 4 por 2, 8, y 2 por 1, 2. Ahora aquí me quedan de signos distintos, 8 medios y 1 medio es positivo y 8 medios es negativo, por lo tanto se resta. 8 menos 1 quedaría 7 partido por 2. ¿Cuál es mayor? El menos 8 medios, por lo tanto queda negativo. Menos 7 medios. Ahora eso lo puedo dejar como menos 7 medios o lo puedo pasar a decimal. 7 partido por 2 es 3,5 negativo. Entonces, cuando el x vale 1, el f de x vale menos 3,5. O también podría haberlo dejado aquí como menos 9 medios y aquí como menos 7 medios. Que es lo mismo, pero lo voy a dejar con decimal. Y por último, ¿qué pasa cuando x vale 2? Lo vamos a hacer al tiro. Cuando x vale 2, entonces vamos a hacer f de x igual a 1 medio por, vamos a hacer el f de 2, 1 medio por x, pero en este caso x vale 2, menos 4. Lo mismo, multiplicamos numerador con numerador, denominador con denominador. 1 por 2, 2, y 2 por 1, 2, menos 4. Aquí podría sacar mínimo como múltiplo y todo eso, pero fíjense que 2 partido por 2 me da un número entero exacto, 1, menos 4. Sencillo, 1 menos 4, 3. Conserva el del mayor, negativo. ¿Qué pasa cuando x vale menos 2? Cuando x vale 2, el f de x vale menos 3. Y aquí tendré los 5 puntitos. Esos puntos los vamos a ubicar aquí en el plano cartesiano. Entonces, aquí está el 0, negativos, positivo de la x, positivo de la y, negativos de la y, y el 0. 0 tanto del x como 0 del y. Entonces, primer punto, menos 2,5. 1, 2 negativo, menos 5. ¿Dónde se juntan? Aquí. Luego, menos 1, menos 1 en el x y menos 4,5. 1, 2, 3, 4,5 sería a la mitad. Entonces sería por aquí. Luego, 0 menos 4. 0 menos 4. 1, menos 3,5. 1 positivo,
menos 3,5 sería entre el 3 y el 4 a la mitad. Ahí. 2, menos 3. Busco en el X el 2 y en el Y el menos 3, que sería aquí. Y ahí estarían mis puntitos y ahora los tengo que unir con una recta. Recuerden que la recta no es finita, no va desde aquí a aquí, no es un tramo, sino que es completa. Estos son los puntos que me ayudan a encontrar la forma y la inclinación de esa recta. Por tanto, me tengo que pasar hacia allá y hacia acá. Y ahí estaría el gráfico de nuestra función 1 medio de x menos 4, que sería así. ¿Se fijan que es mucho menos inclinada que la anterior? Y ahí estaría. Bien, y la otra duda que detecté fue en los ejercicios que di para que ustedes graficaran haciendo una tabla de valores, fue el segundo. F de x igual a menos 2x más 1. Muchos los cambiaron y pusieron 2x menos 1. Pero no es que yo me hubiese equivocado. Es menos 2x más 1. Y vamos a ver al tiro cómo se hace. F de x igual a menos 2x más 1. Cuando yo les digo que grafiquen, ustedes aquí pueden darse los valores que ustedes quieran, pero en general conviene darse algunos valores negativos y otros positivos. Entonces yo solo me voy a dar dos positivos, el 1 y el 2. ¿Ya? Con eso es suficiente. Entonces, f de menos 2. F de menos 2, voy a tener que copiar mi función, que es menos 2 por x. Pero en este caso, hoy lo voy a escribir aquí arriba. Menos 2x más 1. X lo reemplazo por menos 2. Más 1. Y aquí fíjense bien, primero la multiplicación. 2 por 2, 4. La regla de la multiplicación de los signos es menos por menos, más. Por lo tanto, este queda positivo. Más 1. 4 más 1, 5. Entonces, cuando x vale menos 2, f de x vale 5, positivo. ¿Qué pasa cuando el x vale 0? F de 0 es igual a 2, perdón, me equivoqué yo también. Menos 2 por 0 más 1. 2 por 0 es 0 y 0 más 1, 1. Entonces, cuando x vale 0, el f de x vale 1. Voy a borrar para seguir. Y entonces, f de 1 viene ahora. Es igual a menos 2 por x, pero x en este caso es 1, más 1. 2 por 1, 2. Menos por más, menos. Signos distintos se restan. 2 menos 1 es 1 y se conserva el signo del mayor, que es negativo. Cuando equivale 1, entonces f de x vale menos 1. Y por último, f de 2 es igual menos 2 por 2 más 1. Es igual 2 por 2, 4, menos y más 1. Signos distintos se restan. 4 menos 1, 3 y se conserva el signo del mayor, negativo. Y eso sería en el que tuvieron mayor problema. Lo de graficar no se los voy a volver a explicar porque eso ustedes ya lo entienden.